El regreso a la casa del lago no fue como lo había imaginado. Durante años, había soñado con ese momento, con la idea de reencontrarme con los recuerdos que guardaba como reliquias, pero cuando finalmente llegué, lo único que sentí fue un peso en el pecho. La casa, que había sido un refugio, ahora parecía más bien un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Todo lo que quedaba eran los ecos de risas y las sombras de las peleas que aún resonaban en las paredes. Mis hermanos no estaban allí cuando llegué. Me había apresurado a llegar antes, como siempre lo hacía, esperando que el lugar se sintiera como antes. Pero nada había cambiado. El lago, siempre tan tranquilo, reflejaba una quietud que parecía indicar que algo se había roto irremediablemente. La casa estaba igual que cuando la dejé, con las mismas paredes blancas que se reflejaban en el agua. Pero a medida que me acercaba a la entrada, algo en mi interior me decía que nunca más sería la misma. No solo porque la casa estaba a punto de ser vendida, algo que ni mi madre ni mi padre querían admitir abiertamente, sino porque todo lo que esa casa representaba para mí, para nosotros, se estaba desmoronando. Mi madre, como siempre, estaba en la cocina, preparándose para uno de esos rituales que solía hacer cada vez que volvíamos a la casa, sin importar cuántos años pasaran. Pero esta vez, en lugar de abrazarme como en los veranos pasados, me observó con una mirada cansada, distante. «Estás aquí», fue lo único que dijo. Y aunque en su tono había algo de alivio, también había un peso profundo, como si esa casa, nuestra casa, hubiera sido la última esperanza que le quedaba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras me sentaba junto a ella. Le pregunté por mi padre, que siempre había sido el que mantenía las tradiciones vivas. «Está en la oficina, arreglando papeles», respondió sin mucho entusiasmo. Aparentemente, ni siquiera el esfuerzo por mantener la fachada de la familia perfecta era suficiente para sostener la mentira de que todo seguía bien. Me senté en el viejo sofá, mirando el reloj de pared que había marcado todos los veranos de mi niñez. Sentí la familiaridad de ese rincón, pero al mismo tiempo, la desesperanza de saber que todo estaba a punto de cambiar. No podía dejar de pensar en lo que había provocado esta crisis. El desmoronamiento de la empresa de papá, las deudas, la pérdida de los ahorros que nos daban la estabilidad. Y, como siempre, era la casa lo que estaba en juego. La casa del lago, nuestro último refugio. La voz de mi hermana me sacó de mis pensamientos. Apareció en la entrada, con una expresión que no podía leer. «Así que has vuelto», dijo, pero no con el tono juguetón que solíamos tener de niños, sino con una frialdad que me sorprendió. Sabía que las cosas no estaban bien entre nosotros, pero no me esperaba esa distancia. «No es tan sencillo», añadió. «Nada de esto es tan sencillo, Mario». Fue entonces cuando sentí por primera vez el peso de las palabras. Todo lo que había estado oculto entre nosotros durante años estaba a punto de salir a la superficie. No solo la venta de la casa, sino los rencores que habían quedado sin resolver, los desacuerdos que se habían ido acumulando con el tiempo. Lo que antes parecía una familia unida por la tradición ahora se estaba fracturando por las presiones externas e internas. Mis hermanos y yo nunca habíamos sido tan diferentes como lo éramos ahora, y la tensión entre nosotros estaba empezando a desbordarse. Nos reunimos esa noche para cenar, y la conversación inevitablemente giró en torno a la casa. Mi madre hablaba de venderla con una calma tensa, como si el simple hecho de mencionarlo lo convirtiera en una verdad más fácil de aceptar. Pero yo no estaba preparado para escucharla. No podía. Era como si su decisión de vender la casa fuera una rendición, un abandono de todo lo que habíamos sido. «No podemos mantenerla», dijo mi padre, entrando en la cocina. Sus palabras, aunque aparentemente lógicas, me parecieron una traición. «Es demasiado costoso. Es el último verano aquí, y debemos ser prácticos. Ya no hay más opciones». El silencio que siguió fue pesado. Mi hermana miró a mi madre, y fue entonces cuando comprendí que no solo era el dinero lo que estaba en juego. Era el miedo a perder la conexión que siempre habíamos tenido, el miedo a lo que vendría después. Nadie estaba dispuesto a decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que la venta de la casa significaba el fin de una era. La casa del lago, que siempre había sido el pegamento que mantenía a la familia unida, estaba a punto de ser destruida. Esa noche, me quedé sentado junto al fuego, con el sonido del viento golpeando las ventanas. Pensé en todo lo que había perdido. Pensé en cómo mi vida había cambiado, cómo mis hermanos se habían alejado,
como mis padres ya no se miraban como antes. Todo lo que quedaba de aquellos veranos felices era un recuerdo distante. Y ahora, ni siquiera eso podía permanecer. No sabía si quedarme y pelear por la casa, por nuestra historia, o si debía aceptar que el cambio era inevitable. Pero algo dentro de mí me decía que, si no luchaba por lo que quedaba, todo lo que había conocido se perdería para siempre. Y mientras el viento soplaba con fuerza, supe que tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. El segundo día en la casa del lago fue un recordatorio constante de lo que estábamos a punto de perder. La casa, que siempre había sido un refugio, se sentía ahora como una prisión. Los pasillos, antes llenos de risas y voces, ahora resonaban con un silencio pesado que no podía ignorarse. Mis padres se mantenían ocupados con las gestiones necesarias para la venta, y mis hermanos y yo comenzábamos a enfrentarnos cara a cara con lo que realmente significaba dejar todo atrás. Mi hermana Clara había llegado más tarde que yo, y desde su llegada, las tensiones aumentaron. Había algo en su actitud que me desconcertaba, su frialdad, su distancia, como si ya hubiera aceptado que no había nada que valiera la pena salvar. Yo, por otro lado, me aferraba a la esperanza de que aún podíamos encontrar una solución. Quizás era la nostalgia lo que me impulsaba, o tal vez la idea de que esta casa representaba todo lo que había sido mi familia. Durante la mañana, decidí dar un paseo por los alrededores, buscando algún vestigio de la tranquilidad que alguna vez sentí aquí. El lago, siempre tan vasto, parecía ahora más solitario que nunca. Al caminar por la orilla, me encontré con un par de recuerdos dispersos. Una vieja pelota de fútbol atrapada entre las rocas, una rama rota, pequeños vestigios de días de verano pasados. Recuerdo cómo mi hermano menor solía lanzarse al agua sin pensarlo, riendo mientras nosotros, los mayores, intentábamos alcanzarlo. Pero eso era antes. Ahora, el lago estaba callado, casi indiferente. Al regresar a la casa, mis padres estaban en el salón, sentados frente a una pila de papeles. La presencia de la venta era palpable en el aire. El ambiente estaba cargado de esa mezcla extraña entre resignación y desesperación. La casa no solo representaba un lugar físico, sino el último lazo tangible que nos unía como familia. «Mario, ¿has hablado con Clara?», preguntó mi madre sin levantar la vista de los papeles. Su tono era suave, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Yo sabía que no hablábamos de cualquier cosa, sino de la verdad que flotaba en el aire, la desconexión entre todos nosotros. Clara apareció en el umbral de la puerta, sus brazos cruzados, mirando al suelo. Su mirada era la misma que había tenido en los últimos años, distante, cerrada. «No tengo nada que decir», dijo, y su voz, aunque suave, estaba cargada de un desdén que no podía disimular. «¿Cómo puedes decir eso?», respondí, incapaz de contenerme. «Esta casa significa algo. Siempre lo hizo». Clara alzó la mirada, y por primera vez en días, pude ver la vulnerabilidad en sus ojos. «¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para cualquiera de nosotros ahora? Ya no somos los mismos, Mario. Todos hemos cambiado. Y esta casa es solo un recuerdo de algo que ya no existe». Las palabras de Clara me golpearon como una ola fría. ¿Cómo podía ella decir algo así? ¿Había olvidado todo lo que representaba para nosotros? ¿Todo lo que habíamos vivido aquí? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero lo que más me preocupaba era la distancia que había crecido entre nosotros. Mis hermanos y yo éramos tan diferentes ahora que apenas nos reconocíamos. Esa noche, durante la cena, el ambiente se volvió aún más tenso. Mi padre, como siempre, intentó mantener las apariencias, pero incluso él no podía ocultar la fatiga que reflejaba su rostro. La venta de la casa era un golpe a su orgullo, un recordatorio de que, a pesar de sus esfuerzos, había perdido el control de su vida. Y mi madre simplemente parecía agotada. Había aceptado que este capítulo estaba llegando a su fin, pero su tristeza era palpable. En medio de la comida, Clara rompió el silencio. «Esto no es solo sobre la casa, ¿verdad?». Su voz era baja, pero todos la escuchamos. «Es sobre todo lo que no nos decimos. Las mentiras que nos hemos contado durante años. El miedo a admitir lo que somos». Nadie respondió. Todos sabíamos que ella tenía razón, pero nadie quería admitirlo. Las cosas no se decían en nuestra familia. Los secretos permanecían enterrados, ocultos bajo una capa de falsas sonrisas y conversaciones superficiales. Pero Clara había dado el primer paso.
El silencio que siguió fue insoportable. Esa noche, me quedé solo en mi habitación, mirando por la ventana hacia el lago. Los recuerdos seguían llegando, como olas que se estrellaban contra la orilla. Mi mente estaba llena de momentos que ahora parecían tan distantes. Los veranos de mi niñez, las risas en el porche, las largas caminatas por el bosque, las noches bajo las estrellas. Todo eso había desaparecido. La casa del lago, nuestro hogar, ya no era lo que había sido. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabíamos cómo arreglarlo. Al día siguiente, mi padre se levantó temprano para empezar a organizar todo lo relacionado con la venta. Clara y yo nos cruzamos en el pasillo, pero no dijimos nada. La tensión entre nosotros estaba demasiado presente para que las palabras pudieran aliviarla. Esa tarde, decidí ir a dar un paseo por el bosque, como solía hacer de niño, buscando algo de consuelo en la naturaleza. Mientras caminaba entre los árboles, me encontré con una vieja cabaña que solíamos visitar. Había estado cerrada durante años, pero cuando empujé la puerta, la encontré abierta. Dentro, todo estaba igual que antes. Las mismas sillas, el viejo escritorio, el calor de un tiempo que ya no existía. Me senté en el suelo y me quedé allí, solo, con mis pensamientos. La cabaña, como la casa del lago, era un testamento de lo que habíamos sido. Pero incluso allí, en ese espacio apartado, sentí que el tiempo había pasado. La familia que solía ser tan unida ya no existía de la misma forma. Mis hermanos, mis padres, ya no éramos los mismos. Me pregunté si algún día seríamos capaces de reconstruir lo que habíamos perdido. O si, al igual que la cabaña, lo que quedaba de nosotros solo era un recuerdo de algo que nunca podría ser lo mismo. El tercer día fue el más difícil. La casa ya no era un refugio, ni un hogar. Era solo un recordatorio constante de lo que estábamos perdiendo. Mi padre había comenzado a empacar sus cosas, a ordenar los recuerdos y objetos que habíamos coleccionado durante años. Todo tenía que ser vendido o dejado atrás. Mi madre, por su parte, seguía organizando documentos, intentando mantener la fachada de normalidad. Clara y yo, por otro lado, no sabíamos qué hacer con nosotros mismos. La conversación que habíamos tenido la noche anterior seguía rondando en mi cabeza. Esa mañana, decidí enfrentarme a lo que nos separaba. Fui a la cocina, donde mi madre estaba preparando el desayuno en silencio. Sabía que tenía que hablar con ella, pero las palabras se me atascaban. Finalmente, me acerqué a la mesa, donde ella estaba cortando pan, y me senté frente a ella. ¿Cómo llegamos a esto, mamá?, le pregunté sin rodeos. ¿Cómo llegamos a perder todo esto? Ella dejó el cuchillo a un lado y me miró. Sus ojos cansados reflejaban un dolor profundo. No lo sé, hijo. No sé cuándo las cosas cambiaron. No sé cuándo todo comenzó a desmoronarse. Su respuesta fue tan sincera como dolorosa. No había culpables, ni responsables claros. Solo la sensación de que, en algún momento, las piezas del rompecabezas familiar se habían desalineado sin que nadie pudiera detenerlo. La vida, las decisiones que tomamos, las cosas que dejamos de hacer, todo se había acumulado hasta llegar a este punto. Lo que más me duele, continuó mi madre, es que no pudimos hacer nada para evitarlo. No sé si alguna vez estuvimos preparados para lo que nos vino. Y ahora, lo único que puedo hacer es esperar que podamos seguir adelante, aunque sea con las piezas rotas. Yo asintió lentamente. Sabía que ella había hecho lo mejor que pudo, pero también entendía que, por su propia naturaleza, había decisiones que solo ella podía tomar. La casa, el dinero, todo eso era secundario. Lo que verdaderamente nos estaba desgarrando era lo que ya no podía arreglarse, los lazos rotos, las heridas no sanadas. Esa tarde, cuando mis hermanos llegaron, la conversación volvió al tema de la venta de la casa. Estábamos todos allí, en el salón, sentados alrededor de la mesa como si fuera una última cena. Clara, que parecía más calmada que en días anteriores, habló primero. Está claro que no vamos a salvar la casa, dijo, con una voz que sonaba más tranquila, pero también resignada. Sé que a todos nos duele, pero ¿qué otra opción tenemos? No podemos quedarnos atados a algo que ya no tiene sentido. Papá tiene razón. Mi hermano pequeño, Javier, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente levantó la cabeza y habló con una franqueza que me sorprendió. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Nos vamos a perder unos a otros. Las palabras de Javier resonaron en el aire.
Nadie sabía qué responder. Nos habíamos perdido en el proceso, cada uno atrapado en sus propios temores y resentimientos. La casa, que había sido el centro de nuestra unidad, ya no podía sostenernos. Nos habíamos quedado sin rumbo. Pero fue entonces cuando mi padre, que había estado mirando por la ventana, dijo algo que me hizo pensar. No se trata de la casa, chicos. La casa es solo un lugar. Lo que realmente importa es lo que somos, lo que decidimos ser, incluso cuando ya no tenemos nada. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Mi padre, que siempre había sido el que nos mantenía unidos, nos estaba diciendo que, al final, todo lo que realmente importaba era nuestra capacidad para seguir adelante, para encontrarnos de nuevo. Quizás, solo quizás, lo que necesitábamos era aceptar el cambio y aprender a reinventarnos, a encontrar nuestra manera de ser una familia nuevamente, sin importar lo que perdiéramos. Esa noche, después de una cena más tranquila, decidimos dar un paseo por el lago. La última vez que habíamos caminado juntos, fue un verano lleno de risas y promesas de no dejar que nada nos separara. Pero este último paseo fue diferente. No se trataba de aferrarnos al pasado, sino de aceptar que, aunque la casa del lago se iba, nosotros seguíamos siendo una familia. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no era pesado. Al contrario, estaba lleno de una comprensión tácita. Podíamos seguir adelante, aunque la casa ya no estuviera allí. Podíamos encontrar un nuevo camino. Quizás, lo más importante era que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos todos juntos, mirando al futuro en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. El sol se había puesto, y la oscuridad envolvía el lago. Sin embargo, no sentí miedo. En vez de eso, sentí una extraña paz. La paz de saber que, aunque el último verano en la casa del lago había llegado a su fin, era solo el principio de algo nuevo. Algo que aún no entendíamos por completo, pero que estábamos dispuestos a explorar juntos.